Hola, hola, hola. Muy buenos días a toda mi gente de YouTube. He decidido hoy, en un día lluvioso, bendecido por Dios, tomar un caso que vi en Primer Impacto o en CNN, si mal no recuerdo, para hablarles algo dentro del marco de lo espiritual. Si me ataca un poco la tos, les pido excusas por adelantado porque estoy un poco agripado. Eh, Hace un par de días estuve mirando en Primer Impacto o en CNN un caso ocurrido en un país por ahí de habla hispana, perdón, donde un señor fue atacado a puñaladas por su o por una de sus novias, no por su esposa, por una de sus novias. Entonces el tipo se vio grave, lo llevaron al médico y le estaban practicando una cirugía en el pecho. Me parece que estaban bregando con su corazón. El corazón no resistió y en medio de la cirugía, o muy adelantada la cirugía, la persona murió. Ese caso lo ha estado viendo el mundo porque lo subieron a las redes sociales. Entonces, los médicos ordenaron que fuera llevado a la morgue. Entre los trámites que se hacían y todo eso para llevarlo a la morgue pasó una hora. Cuando los camilleros vinieron para llevarlo a la morgue, los médicos fueron a desconectarlo. Una hora después, el tipo se movió, se sacudió y los médicos vieron que estaba vivo. De manera que lo conectaron otra vez y comenzaron y procedieron a terminar su cirugía. Terminaron su cirugía y los médicos dieron sus declaraciones visto por todos en las redes sociales. Decía un médico que él, como hombre de ciencia, no estaba supuesto a creer en los milagros, pero que la única forma de entender esto era por vía de un milagro, porque ese señor duró una hora muerto, una hora, y eso quería decir que su cerebro no había estado recibiendo oxígeno por una hora. Entonces no entendían cómo era posible que el hombre cuando regresó de la anestesia, cuando volvió, tenía su mente lúcida, tan lúcida que estaba relatando todo lo que le pasó por allá. De alguna manera quizás extraña, o quizás no extraña, el hombre no pasó por el túnel de luz que pasan toda la gente que se ven clínicamente muertos o que tienen experiencias cercanas a la muerte. Él de repente despertó en un jardín hermosísimo, de acuerdo a sus propios relatos, en un jardín muy hermoso donde había gente en diferentes posiciones, había gente que estaba con las manos así orando, había personas que estaban en posición de loto o en posiciones búdicas, en una situación extremadamente pasiva, unas energías hermosísimas, se sentía un amor profundo, grandioso, él se sentía ahí con un bienestar que nunca había experimentado y que él ni siquiera le alcanzaban las palabras para explicarlo al decir de él mismo. Pero vio una montaña y decidió escarpar la montaña. Cuando subió allá arriba, hacia el otro lado de la montaña, vio lo que para él era el infierno. Él lo describe como el infierno, de acuerdo a su grado de conocimiento. Habían gente orando, había gente gritando, había gente haciendo todo tipo de alaridos y cosas. Y él se asustó y procedió
a devolverse. Volvió hacia el jardín donde estaba y ahí volvió a describir una paz que él decía que las palabras no podían describir lo que se sentía. Tanto es así que él no se sentía con deseo de volver a la vida en la tierra. Tenía deseos de quedarse ahí. Pero de alguna manera él vivió esta experiencia porque convenía, qué sé yo, a su misión, o porque quizás él tenía otra misión que cumplir aquí, además de redimirse a sí mismo, porque hizo compromisos consigo mismo y con Dios de no volver a actuar mal, de no engañar a su esposa, de no tener más novia que su propia esposa y dedicarse a su familia, a la cual había tratado muy mal. Entonces, esa experiencia lo llevó a ser una persona completamente diferente y así dice que va a actuar en lo adelante. Pero lo más importante no es eso, ¿eh? Lo más importante es que han habido casos, miles, millones de casos que están suscritos por ahí en diferentes libros, en los periódicos, en las noticias del mundo. Yo tengo un libro que se llama A la hora de la muerte, que fueron unos científicos de la Universidad de Harvard de los Estados Unidos, de la Universidad de Yale también de los Estados Unidos, y uno de una universidad de Moscú. Ellos se encontraron con muchos casos de personas que estuvieron clínicamente muertas, personas que incluso duraron horas muertos y que volvieron a la vida de alguna manera. Y de alguna manera cruzaron el túnel de luz que nosotros, los que estudiamos filosofía Vedanta, le llamamos Asamprañata Samadhi en sánscrito. La mayoría cruzan ese túnel de luz, sin embargo hay algunos, como el caso de este señor, que no cruzó ese túnel de luz, sencillamente apareció en aquel jardín. Hemos visto innumerables casos. Estos científicos que yo les digo del libro A la hora de la muerte, se reunieron los tres y decidieron a partir del momento comenzar a enumerar sus casos, a investigar sus casos y a enumerarlos. Y a partir de ahí reanudaron sus estudios en ese sentido y lograron conseguir varios miles de casos, pero ellos solamente redactaron en ese libro, como les dije, pueden buscarlo, se llama A la hora de la muerte, no recuerdo el autor. Solamente redactaron los 1000 más importantes, pero como ese libro hay muchísimos otros libros que hay escritos en base a esas experiencias, y hay programas incluso, como un programa que se llamaba Esto es Increíble. El que veía ese programa, Esto es Increíble, se encontraba con cientos y cientos de casos de personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Yo recuerdo de un niño que fueron a bañarse a un lago, él y un amigo, fueron en bicicleta y el lago estaba a 1 hora y algo de su casa, a más de 1 hora de camino de su casa. De repente uno de los dos niños se tiró al lago y no sacó la cabeza. El otro niño comenzó a llamarlo y no logró que el niño regresara. En consecuencia, cogió su bicicleta y ya ustedes saben que le estoy diciendo que 1 hora de camino volvió a su casa para que su casa llamara a los bomberos. Lo importante es que entre el tiempo que él volvió a su casa, que era más de 1 hora de camino, que en su casa llamaron los bomberos, que los bomberos fueron al lago a tratar de sacarlo, más él que fue a informarle al lago, a los bomberos dónde había caído. Pasaron más de 3 horas, es decir que ese muchacho, ese niño, estuvo más de 3 horas muerto. Sin embargo, cuando lo sacaron, los bomberos no atinaron más que a llevarlo a la morgue para luego hacerle los estudios forenses. Pero resultó que cuando lo estaban depositando en la morgue, el niño movió un dedo.
Cuando movió un dedo, inmediatamente comenzaron a aplicarle primeros auxilios y lo llevaron al hospital. Y el niño se recuperó y redactó lo que había vivido por allá. Incluso dijo que un señor de barba, después de haberlo detenido en su camino, lo devolvió. Le dijo que todavía no era su tiempo, que volviera a la tierra, que volviera y entrara a su cuerpo. Y el niño volvió y entró a su cuerpo para redactar lo que había vivido. Eso está en periódicos, eso, si mal no recuerdo, creo que fue por ahí por Pensilvania que pasó o algo así. Fue en un estado de los Estados Unidos. Lo importante es que eso está por ahí en periódicos, en diferentes noticieros, salió y todo eso, y podemos documentar ese caso, porque nosotros vivimos durmiendo en nuestros laureles y tiene que producirse un despertar, porque es verdad que 1, 2, 3, 5, 10 personas pueden estar hablando mentiras, pero todo el mundo no puede hablar mentiras. Y hay millones y millones de casos documentados. Yo he leído muchísimos casos y he visto muchísimos casos en las redes sociales, presentan muchísimos casos. Lo que pasa es que la gente se dedica en las redes sociales a ver shows de vagabundería y de canes y cosas sin ninguna importancia, cuestiones triviales, y no se dedican a investigar cosas trascendentales, cosas verdaderamente importantes que nos pueden servir a nosotros para comenzar a entender la vida de manera diferente. Entonces, tiene que producirse un despertar, señores. Y me refiero a un despertar de la conciencia. La conciencia de nosotros está durmiendo. Nos acostamos y dormimos en la cama, pero soñamos y no entendemos lo que soñamos, porque sencillamente en la cama también estamos durmiendo, pero estamos durmiendo doblemente, porque estamos durmiendo en el cuerpo físico y estamos durmiendo en el cuerpo astral, que es el cuerpo de los sentimientos y que es el que sale a vivir esas experiencias del sueño. Nosotros no nos estamos dedicando a investigar quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, por qué estamos aquí. No entendemos por qué estamos ni siquiera aquí, cuál es nuestra meta aquí. Y yo les he explicado en algunos de mis videos que si estamos aquí simplemente para vivir las cosas que nos está tocando vivir, y luego lo que hay es resurrección y no hay más vidas, entonces no hay justicia y entonces no vale la pena haber venido a este plano. Vamos a investigar, vamos a permitir que nos cuenten, vamos a escuchar este tipo de problemas y por qué no, vamos a debatir este tipo de cosas, formulemos preguntas, escuchemos las respuestas y si tenemos que discutir las respuestas porque no nos satisfacen, la discutimos hasta donde sea necesario. Nosotros no somos borregos y no estamos aquí para que nos digan una sarta de cosas y nosotros sencillamente creerla, porque eso revelaría ignorancia de parte de nosotros. Eso revelaría que no somos nadie, porque estamos para creer. Pero ¿y por qué no podemos investigar si existen muchísimos mecanismos de investigación? Miren, señores, nosotros, aunque hable la Biblia de la resurrección, la Biblia redacta un solo caso de resurrección, que es el de Jesús el Nazareno, que resucitó por sí solo. Y era porque era un predestinado, era el hombre de la misión, el hombre de Dios, el que Dios escogió en determinado momento para hacer la misión de venir a redimir el mundo. Pero esa misión no solamente era redimir el mundo, había que traer la verdad a este mundo y que el mundo interpretara, entendiera la verdad. Entonces dentro de esa misión estaba morir en la cruz por nosotros, como dice en la Biblia. No por nosotros, para que nosotros sencillamente nos salváramos por gracia, sino para que entendiéramos que nosotros también tenemos una misión aquí. Perdón, una misión que cumplir.
y que Dios está esperando que nosotros cumplamos esa misión de manera lo mejor posible, lo más perfecta posible. Porque cuando Jesús se fue de la tierra, dijo: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura que viereis. Entonces nosotros tenemos que seguir llevando el conocimiento. No importa en lo que crea la gente, porque no es meterle la cosa con cucharita en la mente. No es obligatorio que la gente tenga que creer sencillamente en lo que nosotros le decimos. Pero en la medida en que usted va hablándole y estableciéndole la lógica de las cosas, la gente va comenzando a entender. Hay una máxima metafísica que dice que cuando el alumno está preparado, aparece el maestro. De manera que no es pura casualidad cuando un maestro o una persona aparece a hablarle a usted del conocimiento, de lo espiritual, sea un evangélico, un pentecostés, un testigo de Jehová, un adventista, un yoga, un Buda, lo que sea. Sencillamente significa que usted está preparado para escuchar el mensaje. Y quizás no esté preparado para entenderlo del todo, pero sí, ese mensaje le ayuda de alguna manera a comenzar a pensar. Usted se pone primero curioso y después esa curiosidad le lleva a usted a investigar. Entonces vamos a tener ese despertar que todos necesitamos. Señores, la reencarnación, como les decía, es un hecho. Solamente así se justifica el hecho de las cosas que nos pasan con tanta diferencia a los diferentes seres humanos. Unos nacemos a la vida ciegos, otros enfermos, algunos nacemos tullidos, y a nosotros no se nos puede explicar con justicia bajo ninguna circunstancia que nacimos así porque nuestro padre y nuestra madre pecaron cuando nos hicieron a nosotros. Porque no es verdad que ese es el pecado original. Ese es un pecado, naturalmente, porque la mayoría de la gente convierte eso en morbo. La gente solamente debe tener relaciones sexuales para procrear, pero la gente va más allá de eso. Pero en todo caso, ¿y qué culpa tengo yo que mi padre y mi madre se hayan puesto morbosos en una relación y hayan hecho de más lo que tenían que hacer una sola vez para que yo naciera? No, entonces, ¿por qué yo tengo que pagar la culpa de mi papá y de mi mamá o de otras personas? Entonces, señores, es ahí donde se justifica la reencarnación. Es sencillo. Nosotros estamos sembrando un conuco, estamos accionando. Y ese accionar pone la ley de causa y efecto a trabajar en nuestro propósito, en contra o en favor, dependiendo de qué bien o qué mal actuemos. La ley de causa y efecto está ahí evaluando nuestras acciones, y el tribunal kármico está ahí para cada vez que uno de nosotros tiene su muerte física. Óiganlo bien, muerte física. No existe la muerte del espíritu. El espíritu es energía y la energía emana de Dios. Y Dios es principio y fin de todas las cosas. Por tanto, Él ni tiene principio ni tiene fin. En consecuencia, Dios nos mandó a nosotros aquí para que nosotros actuáramos, y de esas actuaciones va a depender el final que vayamos a tener. Jesús fue muchas las vidas que tuvo que venir aquí a la tierra o a cualquier otro planeta a accionar y recibir los resultados de la ley de causa y efecto para finalmente lograr el objetivo que llegó, de convertirse en el maestro de toda la raza humana. Por el momento dejaré esto hasta aquí porque me están llamando, pero continuaremos con este tipo de charlas. Visiten mi canal de YouTube, compartan, denme like, formulen cualquier pregunta que quieran formular y estaremos prestos para contestarles. Mi teléfono es 829-906-4906 y en él tengo WhatsApp. De manera que me pueden llamar a mi WhatsApp para discutir cualquier tema o para analizarlo, porque no hay que discutir. Yo digo lo que siento, lo que creo, aquello que he aprendido, y ustedes también tienen el derecho de decir lo mismo. En consecuencia, nos estaremos viendo. Denme like, compartan y comenten. Gracias. Brahman Satyam.